Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Semana nueva. Tenemos conmigo dos sesiones. Mañana tenéis la de feedback, mañana miércoles, pero conmigo solo dos sesiones. Así que es una semana un poco más tranquila en cuanto a asimilar conocimientos. Además, creo que este tema que vamos a empezar hoy es bastante más ameno, no es tan profundo, no es tan intenso como los anteriores. Así que es un poco más de relax, ¿vale? Como siempre, esperamos un par de minutos y empezamos. Y yo aprovecho para poner el código Fundae, que hoy sí que tenemos. Hoy es 12. Vale, tenemos el código DevOps 2. Hmm, Las alergias son horribles. Madre mía. Vale, por cierto, lo comento, aunque ya creo que se han comunicado vía mail. Había un problema con el calendario. Entonces nosotros tenemos un calendario y vosotros tenéis otro. La cual era un problema para vosotros, lógicamente. Efectivamente, no hay ninguna entrega, no hubo una entrega ayer. Hoy no vamos a hacer la resolución de caso práctico 1-2. Verás que contando la semana decía, no me salen las cuentas, pero como estaba en el calendario puesto, digo, "Bueno, igual me he equivocado yo y no lo he puesto bien". Pero no, había un problema en el calendario que teníamos los profesores y en el calendario de clases aquí en Zoom. Y bueno, ya se ha corregido el error y hoy vamos a ver tema 5, ¿vale? La semana que viene, el lunes, sí que tenéis la entrega del caso práctico 1-2 y el martes próximo haremos la resolución de este caso práctico 1.2, ¿vale? Por ahora he visto pocas incidencias en cuanto al acceso al entorno de AWS, buena señal. He reenviado creo que solo un par de invitaciones. No obstante, si alguien todavía no ha accedido, que por favor lo intente lo antes posible porque a veces algunas de estas invitaciones no llegan. No sé si es por volumen excesivo, por lo que sea. Hay veces que no llegan. Entonces, si alguien está afectado justo por este motivo, cuanto antes lo indique en el foro, a los tutores, a mí en clase, como prefiráis, lo solucionamos rápidamente, ¿vale? Todo lo que lo habéis ido comentando, que son dos nada más, ya he reenviado esta invitación. Es que el año pasado, hoy el año pasado, la edición pasada éramos un montonazo, una barbaridad. Entonces yo creo que excedimos un poco el volumen que podíamos enviar y hubo bastantes problemas. Pero normalmente no lo ha habido. Así que si tenemos dos de 60 y tantos, 70, pues no está mal. Otro tema que quería comentar es que a partir de ahora, todas las clases que tenemos, como ya he dicho, van a ser bastante menos densas, salvo una del jueves próximo, jueves la semana que viene. El resto van a ser menos densas. Entonces, si queréis aprovechar para preguntar cualquier duda que tengáis de lo que sea, pero especialmente pues, del caso práctico 1-2 esta semana y del caso práctico 1-4 ya de aquí en adelante. En cualquier momento o al principio o al final de la clase, cuando prefiráis, vamos resolviendo estas dudas. Va a ser un poco más el objetivo principal que tenemos a partir de ahora. Ahmed, en caso de que no te haya llegado el correo, hablarlo en el foro o aquí. O si quieres, si tú estás afectado, por ejemplo, pues a ver si me da tiempo a verlo, y bueno, si no, por no interrumpir la clase. Si no, lo miro ya después cuando acabemos la clase. Vale, si no te ha llegado, pues lo miro.
Vale, pues vamos a empezar ya. Tenéis las presentaciones subidas al campus, todas las sesiones, incluyendo también la de la demo de la semana que viene. Y yo voy a ir cerrando cosas que tiene que la pantalla llena de aplicaciones. Vale, vamos allá. Vale, entrega continua. Porque este es el tema 5. Bueno, es algo que ya renombraremos, pero justo para esta edición de última hora dijimos, ¿y qué tal si reordenamos las clases, puesto que la entrega continua no es estrictamente necesaria para poder ejecutar los casos prácticos? Entonces, hemos dado los temas 4 y 6, que sí que influyen mucho en los casos prácticos, así como la introducción en AWS. Y este tema es un poco más teórico también y no influye o no lo vais a necesitar expresamente para poder acometer estos casos prácticos. Así que lo hemos dejado para el final. Una vez que ya están publicados los dos casos prácticos que tenéis que entregar, ahora ya vemos esto y si tenéis todo el tiempo posible para poder hacer esos ejercicios. ¿Qué vamos a ver? Pues principalmente vamos a ver estrategias de despliegue. Por supuesto, veremos qué es esto de despliegue continuo, pero vamos a ver las estrategias, las distintas estrategias que tenemos para hacer un despliegue. Parece algo como, pues, pones el binario, el war, el lo que sea, lo despliegas y ya está, ¿no? Pues veremos que hay muchísimo más allá para llevar a cabo una entrega continua, efectiva en entornos grandes. En un proyecto pequeño, pues todo esto no tiene mucho sentido, también se puede aplicar, pero no es tan crítico como cuando tenemos un sistema muy grande que requiere un despliegue mucho más ordenado. Objetivos de este tema, pues principalmente, como ya he dicho, conocer las estrategias que tenemos para hacer un despliegue en producción. Aquí hablaremos de Big Bang, de sistemas progresivos, Running Update, veremos Blue, Green o Red Black, veremos Canary Testing, veremos las tres estrategias que tenemos para llevar a cabo un cambio de versión, ¿vale? Suponemos que tenemos una versión y queremos actualizarla. ¿Vale? Cuando hablamos de despliegue continuo, siempre vas a actualizar lo que ya tienes, salvo la primera vez que partes de vacío, pero todo el resto de ciclos de vida de la aplicación vas a tener algo. Por tanto, es un cambio de versión y tenemos que ver cómo afrontar este cambio de versión de manera que no afecte a la productividad de ese sistema. Si está en marcha, pues no puede haber paradas. Antes de esto, vamos a hacer un pequeño resumen, simplemente para que veáis también el objetivo de por qué hablamos de despliegue continuo, ¿no? Seguramente si empezamos con un modelo waterfall o modelo en cascada, pues todo esto carece de sentido, ¿no? Porque hacemos un despliegue cada 2 años, cada 9 meses, cuando acaba un proyecto, ¿no? Entonces aquí un despliegue continuo no aplica en absoluto, ¿vale? Pero veremos el resto de sistemas que sí tienen un poco más de sentido. ¿Qué es el desarrollo en cascada? Para aquellos que no lo sepáis, es una metodología de desarrollo bastante antigua y sin embargo todavía empleada en muchos sitios, ¿vale? Especialmente también en administraciones públicas se sigue utilizando bastante. En sitios donde hay mucha legislación, donde es algo muy normativo, se sigue aplicando waterfall, ¿vale? Creo que es un error, pero bueno, la realidad es esta. Se siguen aplicando muchos proyectos en modo waterfall. También tiene sentido cuando no hay una confianza muy estrecha entre proveedor y cliente. No andamos con agilidad, con confianzas, es directamente waterfall puro, de te comprometes a esto en tal fecha, si no penalizaciones, es un poco más estricto, ¿vale? Waterfall consiste en que analizamos todo el proyecto al inicio, diseñamos todo el proyecto también al inicio, lo implementamos todo de golpe, hacemos todas las pruebas cuando ya estamos acabando todo el desarrollo y únicamente cuando ya vemos que el producto está disponible o está preparado para ir a producción, hacemos el despliegue. Ya entraríamos en fase de mantenimiento. Es todo pues, en cascada, haces una, otra, otra, otra y hasta que casi no acaba la anterior, no comienza la siguiente. Esto es bastante poco útil, es poco efectivo y aparte no es real. Es imposible realizar una toma de todos los requisitos al principio del proyecto. Esto es inviable. ¿Se hace? Sí, claro que se hace, pero cuando llegues aquí, en este momento, te vas a dar cuenta que hay un análisis de requisito que has entendido mal. Nadie lo ha visto en ningún momento. Nadie se ha dado cuenta de que esto no es lo que querían expresar. O tú lo has entendido de una forma diferente. Pueden pasar mil cosas y solo te das cuenta al final de la fase de pruebas, cuando llegas a la UAT.
lo cual puede llevar, llevando este comentario al extremo, a que has perdido todo este tiempo, no te ha valido de nada, ¿vale? Es un comentario un poco tremendo, un poco exagerado, pero no te vale, no es que no te valga nada, sino que has perdido mucho tiempo. Hay cosas que vas a tener que tirar y volver a hacer. Ya veremos de qué es la culpa, si estaba mal expresado, lo que sea, pero al final es una pérdida de tiempo para unos o para otros. Entonces, este modelo Waterfall tiene la única ventaja de que estás comprometido a hacer algo concreto, está todo perfectamente especificado, no hay ambigüedades, no hay dudas, no hay incertidumbres, está todo muy, muy detallado, muy escrito, ¿vale? Por darle una ventaja. El desarrollo en V es lo mismo, ¿vale? Exactamente igual. La única diferencia es que acortan un poco. Esto no es que esté dibujado de esta forma para que cupiesen todos los cuadritos. Realmente es que lo que se hace en esta metodología es empezar todavía antes las siguientes fases. En el momento que tú ya has analizado una parte de los requisitos, empiezas a diseñarlos, ¿vale? Y la única ventaja, digamos, que tiene también es que equiparas unas etapas con otras. ¿Cómo se hacen las pruebas de aceptación? Pues se hacen con un análisis de requisitos, en base a los requisitos. No tienes que generar un plan de pruebas específico. Directamente coges el análisis de requisitos y vas a ver si has cumplido todos esos requisitos, ¿vale? Arquitectura, muy relacionado con pruebas de integración. Vas a ver que todos los componentes de esa arquitectura se integran entre ellos, ¿vale? Desarrollo y diseño de módulos con pruebas unitarias, ¿vale? Está todo como muy desarrollado, se llama desarrollo de nube, pero no deja de ser un waterfall un poco más moderno, como para decir que es mejor, pero es lo mismo, ¿vale? Y entramos ya en metodologías actuales bastante más productivas, siempre que se lleven de forma adecuada, ¿vale? Desarrollo iterativo. En desarrollo iterativo, lo que se basa y es que tú vas a tener alguna de las fases de todo esta fase que hemos visto anteriormente, pues vas a coger la mayoría que puedas de todas ellas y vas a trocearlas. En este ejemplo, hemos hecho una planificación inicial de todo el proyecto, es bastante optimista, no siempre es posible, un análisis completo de requisitos, también es muy optimista, y un diseño general. Aquí entramos en fase de arquitectura, UX, ese tipo de diseños que necesitas tener bien claros antes de empezar un desarrollo. Y luego ya partes esta aplicación gorda en iteraciones, en sprints, y vas a ir haciendo un diseño específico. Aquí lo que yo recomendaría siempre es hacer un refinamiento de análisis de requisitos, un análisis de refinamiento de requisitos, diseño específico, desarrollo de pruebas y entrega en teoría es a producción, ¿vale? Pero bueno, vamos a suponer que es una entrega a un entorno de pruebas. Tú entregas y te olvidas, hasta que no te abra una incidencia y te olvidas. Vas a la siguiente iteración, entregas y a la siguiente tarea, entrega y a la siguiente, hasta que llegas al final del proyecto y has entregado todo el valor de ese proyecto. Eso es bastante más creíble, puesto que en cada iteración coges información y retroalimentación de las fases anteriores y de las iteraciones anteriores. Entonces vas a poder, primero, planificar cada sprint mucho mejor. Vas a poder analizar los requisitos y diseñarlos mucho mejor, porque tienes esa experiencia. Sabes realmente la terminología, sabes lo que es, por ejemplo, en seguros, sabes lo que es un estorno, ¿vale? Pues sabes lo que es una prima, que es algo muy, un concepto básico, ¿no? Este tipo de información la conoces y ya no te pilla de nueva. Esto no sé lo que es, qué será, es una entidad nueva. Vas a realmente a poder diseñar y a valorar mucho mejor. ¿Qué tienen en común todas estas etapas? Que como veis al final tenemos una entrega. Pues aquí estaremos hablando de un desarrollo en entrega continua. Entrega continua no hace falta que sea siempre a producción, ¿vale? Una entrega que tú realizas en un entorno de preproducción para que un equipo de UAT lo valide es también una entrega continua, ¿vale? No hay que ser tan estricto, tan purista. La definición dice que despliegue continuo acaba en producción. Sí, eso dice la definición, pero si montas un sistema que despliega en preproducción, pues también lo puedes considerar una entrega continua, ¿vale? No obstante, cuando hablamos en un proyecto de CI/CD, CI/CD, se supone que se entrega continua a producción, ¿vale? Pero tú puedes montar ese sistema, como digo, y entregar en otro entorno. Y es de entrega continua o despliegue continuo, ¿vale? ¿Qué es el desarrollo rápido de aplicaciones? A veces se confunde o se indica que esto es una metodología de desarrollo. Digamos que es la antimetodología. No es que sea malo, ni mucho menos. Es simplemente una forma, un modelo de desarrollo de aplicaciones, generalmente utilizado en aplicaciones sencillas o que has conseguido no sé cómo se dice, hacer comparticiones, ¿no? Muy pequeñitas, de forma que puedes entregar cada cosa por separado y cada uno de esos entregables es un proyecto diferente, una aplicación diferente. Que luego esas piezas del puzzle encajan automáticamente y lo conviertes en mini aplicaciones.
Pues cada mini aplicación no requiere una metodología, es algo muy rápido que en una, dos, tres, cuatro, 5 días planificas, diseñas, desarrollas, pruebas y entregas, ¿vale? Entonces aquí no tiene, el desarrollo rápido de aplicaciones no es una metodología de desarrollo como tal, es la antimetodología, es el no me hace falta una metodología. Y entramos en Scrum o agilidad, muy relacionado o evolución del desarrollo iterativo, que existía hace mucho tiempo, y llegó un momento que lo llamaron agilidad, Scrum, desarrollo con paneles Kanban. Bueno, salió un montón de metodologías y terminologías que básicamente no dejan de modificar la propuesta inicial del desarrollo iterativo. Se basa en lo mismo, en tener iteraciones, muchas iteraciones, y en cada iteración hacemos pues todas las etapas. Desarrollo, integración, demostración a usuario, retroalimentación de ese feedback, cambios posibles, probamos y comenzamos siempre. Comenzamos toda esta prueba. Se basa en tener un backlog. Backlog es como una lista de todas las cosas que tienes que hacer en el proyecto y vas incorporando funcionalidades a esta rueda que conforme va entrando nuevas tareas a la rueda, van saliendo, salen también a producción pruebas y el desarrollo sigue continuando. ¿Por qué se llama agilidad? Primero, porque no tienes que por qué tener todo el proyecto desde el minuto cero analizado, diseñado, planificado. Vas un poco sobre la marcha, no quiere decir que sea un caos, en absoluto. Un proyecto con agilidad no es un proyecto caótico, no es un proyecto con incertidumbres, no tiene nada que ver con eso. Tú al final tienes una valoración y sabes que vas a acabar en noviembre. Solo que igual, pues igual acabas el 15 de octubre o acabas el 15 de noviembre, pero sabes que está más o menos por esa fecha. ¿Cuál es la gran ventaja? Pues que no puedes admitir cambios en el sentido de, oye, he entendido mal lo que querías decir tú con prima. Yo pensaba que te refieres a mi prima y no te refieres a la prima del seguro. Vale, pues venga, vamos a cambiar esto. ¿Vale? Un ejemplo un poco tonto. Me habías dicho que era súper crítico hacer la funcionalidad Z. Y ahora me dices que no, que la Z y todo lo relacionado con la Z lo dejamos a fase 2 porque es mucho más importante hacer la funcionalidad JJ, ¿vale? Pues no hay ningún problema. Cogemos el Product Backlog, lo repriorizamos, ponemos que la JJ va a empezar dentro de 2 sprints y perfecto. Somos ágiles y somos rápidos y permitimos y admitimos cambios. En un proyecto Waterfall, meter un cambio es un follón, 20.000 instancias, firmas, replicaciones, un montón de documentación. Y sigues algún modelo de esos estrictos, un PMI, vamos, es una burocracia extrema. En agilidad es simplemente, pues vale, esto te lo paso Sprint 28, esto otro que tú me dices te lo paso Sprint 5 y ya está, y arreglado, ¿vale? Es mucho más cómodo. Bueno, quizás lo he simplificado demasiado, pero la comodidad creo que se entiende. Por lo demás es lo mismo. En este esquema quizás no se aprecia tampoco. Hay una fase previa de análisis, pero bueno, se entiende que en cada sprint de desarrollo tenemos un refinamiento de requisitos, tenemos una planificación, tenemos retrospectivas, tenemos una serie de ceremonias adicionales que hacen un poco más complejo este ciclo. Pero básicamente eso, van entrando funcionalidades y van saliendo funcionalidades. Y siempre entrega continua. ¿Vale? Es lo mismo que hemos visto antes, pero en otro gráfico, un poco más hablando ya de ceremonias. Refinamiento del backlog, la ceremonia de Daily Scrum, revisiones, retrospectivas para ver cómo podemos mejorar, qué hemos hecho mal, qué hemos hecho bien. ¿Vale? Y si ahora ya hablamos de definición de libro, ¿qué es entrega continua? Proceso que garantiza la disponibilidad de una nueva versión de software en producción. ¿Vale? Literalmente es eso, es entregar a producción, pero es un procedimiento que se puede emplear para entregas en no producción, en QA, en preprod, en lo que quieras. ¿Vale? Y en Scrum lo más habitual es hacer una entrega en preproducción. Hay proyectos que están súper avanzados y tienen un Scrum que genera CI/CD, o sea, que genera una entrega en producción. Enhorabuena. Pero no hace falta que tengas una entrega en producción para decir yo tengo una entrega continua. No obstante, cuando hablas de CI/CD, ahí sí que se sobreentiende que hablamos de entrega en producción. Pero si es solo entrega continua o despliegue continuo, puede ser cualquier entorno. Beneficios. Lógicamente mejora la calidad. Bueno, lógicamente no. Mejora la calidad por los siguientes motivos. Principalmente porque estás probando con mucha más asiduidad toda tu aplicación. Lo cual quiere decir que tienes una batería de pruebas más que preparadísima para conseguir buscar y encontrar cualquier tipo de defecto que pueda haber en tu producto. En el sentido mejora. No es que mejore la calidad del producto, mejora la calidad de lo que llevas a producción. No vas a ir a producción con errores, o vas a ir con menos errores seguramente.
Por otro lado, minimiza el tiempo de despliegue de una producción, porque estamos hablando de un procedimiento que es automatizado. Si no está automatizado, difícilmente puede ser un despliegue continuo, puede ser, pero no es tan fácil, ¿vale? Lo que decía, el 99% de los casos que podéis encontrar son 100% automatizados. Ese 1%, pues también lo podemos llamar despliegue continuo, pero es extraño. Hoy en día es bastante extraño. Como está todo automatizado y más que procedimentado y se ha hecho 20.000 veces, el tiempo de despliegue no supone un problema, no es espérate, qué miedo que tengo que desplegarlo en producción. Mejor lo hacemos dentro de 2 semanas. Venga, en un cuarto de hora lo subimos todo, ¿vale? Es un poco la diferencia. Hablando con un amigo, un CIO, una compañía, comentaba que habían pasado, al aplicar CI/CD, habían pasado de entregas cada 3 meses del RP de la compañía a entregas cada semana y media, ¿vale? Cada 10 días. Eso es el time to market, en este caso era interno, es un producto interno, pero ese producto interno llegaba al usuario final en vez de con 3 meses de decalaje, con 10 días. Entonces estaban siempre al día. Necesito esto para hacer X, pues lo tienes en 10 días. Entonces cambia mucho el- la experiencia, digamos, del usuario y del producto cuando tienes unas entregas mucho más frecuentes. Lógicamente, en caso de que lleguemos con un defecto a producción, lo vas a detectar enseguida. En el siguiente despliegue, si falla algo, lo vas a corregir, no vas a tener ese cáncer que va a estar ahí acumulando polvo durante mucho tiempo hasta que ya reviente y no hay forma de solucionar el problema. Si falla con producción, al instante lo vas a detectar. Por lo tanto, reduces el riesgo. No tienes el riesgo de que tengas un error en producción generando información errónea que luego vete tú a arreglar toda la base de datos, los problemas que haya tenido. El riesgo es muchísimo menor cuando tenemos ese tipo de sistemas. Capítulo 2. Estrategias de despliegue. Vale, vamos a empezar con lo más básico, Big Bang. Big Bang ¿qué significa? Que cogemos la versión actual, paramos el servidor, instalamos todo, lo arrancamos, vemos que funciona, lo conectamos con el firewall o el balanceador o lo que sea y ya está disponible. Tiempo de parada, 2 días. ¿Vale? Es poco, lo llevo al extremo. Tiempo de parada, 2 horas, 1 hora, lo que sea. Eso es Big Bang. No coexisten dos versiones. Paras una, la gente se va al suelo, no puedes utilizar la aplicación, instalas, levantas y a correr, ¿vale? De todas estas parece la peor. Bueno, también es la más usada. ¿Por qué? Porque muchísimos sistemas, especialmente sistemas corporativos, da igual que tires el sistema abajo. Hazlo de noche. Bueno, pues tíralo de noche, que aquí no hay nadie, o a partir de las 9 de la noche, tira los sistemas para abajo, actualiza lo que necesites, haz todo el mantenimiento necesario, lo pones en marcha y al día siguiente a trabajar, ¿vale? Es muy habitual trabajar en modo Big Bang. Tiene una ventaja fundamental. No te hace falta nada. Lo tiras, lo levantas y no hay ninguna complejidad, no hay ningún riesgo, no hay nada. El problema que tienes esto es que no se puede emplear en casi todos los escenarios. Si hablamos de una aplicación que está 24/7, pues Big Bang totalmente descartadísimo. Vamos a ir viendo uno por uno. Por ahora, ¿alguna duda? ¿Queréis comentar algo? Y en cualquier momento, si queréis preguntar algo del CP12, adelante, ¿vale? Que aún tenemos una semanita, bueno, 6 días antes de la entrega. Despliegue Big Bang. Yo lo he escuchado, pero poco. Lo leí que se llamaba despliegue de regeneración. Yo no he escuchado esto en la vida, ¿vale? Poco o nunca. Pero como he visto que también se llamaba así, pues lo he querido mantener. Pero para mí siempre ha sido un Big Bang. Es el nombre que yo siempre he escuchado en cualquier sitio. Big Bang es, de golpe, sale todo. Implica, como ya he comentado, cargarte el entorno antiguo e instalar una nueva versión. Si tienes que aplicar scripts en la base de datos, si tienes que hacer lo que sea, lo haces todo cuando está el entorno caído, de forma que cuando lo levantes ya va a estar todo funcionando perfectamente. Asumimos que va a haber una pérdida de servicio. Si un downtime que puede ser de minutos, horas, días, según lo que suponga. No voy a decir nombre, pero un cliente pues no me dejaba facturar porque estaba cambiando el SAP y ha parado todo el sistema de facturación a nivel europeo durante casi un mes, 4 semanas. Yo he flipado, digo, pero ¿cómo hacéis eso? ¿No? ¿Cómo paráis la facturación de una macrocompañía mundial? La paráis 4 semanas, que ya están a gusto. Pero bueno, han asumido que pueden parar el servicio 4 semanas. Pues vale, genial. Normalmente no es así. Normalmente esas cosas no te permiten parar más de X horas, un día, fin de semana, cosas así. Entonces hay que asumir que vas a tener una pérdida de servicio durante ese despliegue.
Es muy habitual, eso sí, en entornos de desarrollo y pruebas es lo más habitual. Tienes el entorno, lo levantas y ya está. Pero entornos productivos, el modelo Big Bang tiene un downtime muy claro. Entonces, entornos 24/7, inviable. ¿Vale? El esquema es que pasamos de la versión antigua, pérdida de servicio, a la versión nueva. Es un esquema bastante tonto, ¿no? Pues muy, muy simple. Y tiene también una ventaja muy, muy interesante, y es que para ir hacia atrás, lo mismo. Tú vas a producción, te encuentras con problemas graves. Para borrar esa versión e irte a la anterior, lo mismo, tiras el entorno, instalas la anterior, rehaces todos los scripts y a funcionar de nuevo. No hay problemas, no hay corrupción de datos, no hay nada, es todo sencillo. Si lo haces bien, es todo sencillo. Lo cual me lleva a comentar también que está relacionado con el mundo de DevOps, cómo no, el tema de mantener siempre documentación de el rolling, bueno, no sé cómo llamarlo ahora en el castellano, pero bueno, el despliegue y la marcha atrás, ¿no? El rollback. Tener todo bien documentado. Por ejemplo, si vas a hacer un despliegue, una versión nueva que implica un cambio en el esquema de datos, de la base de datos, pues tenéis que requerir o vais a exigir que no hacéis nada si no está bien detallado cuál es el procedimiento para subir la versión, que incluya scripts de base de datos que ejecutéis manualmente o automáticamente se ejecuten, y garantizas que ese script va a actualizar la base de datos conforme se espera en la nueva versión. Y lo mismo a la inversa. Si tú has actualizado, no funciona en producción, tienes que volver atrás, tienen que darte un script para volver atrás. Pues tienes que borrar este fichero, tienes que aplicar este otro script de base de datos, tienes que borrar estos registros en la base de datos, tienes que esté todo muy bien detallado, que no sea, oye, espérate, que ha fallado todo, llama a fulanito que venga aquí corriendo, que tenemos que ver cómo. No, eso no puede darse el caso en un entorno serio, ¿vale? O medianamente serio. Todo bien documentado, scripts, documentación, paso por paso, todo bien probado previamente para que luego no haya sorpresas en producción. Siguiente estrategia, esta es de las más empleadas en entornos 24/7, es el blue-green. También se llama red-black, ¿vale? La única diferencia, bueno, hay una diferencia más sutil, pero básicamente la principal es que red-black son los colores de Netflix, ¿vale? Y esta metodología fue bastante impulsada por Netflix. Eso es la que utilizan en sus sistemas. Y esto ya lo comenté en su día, ¿no? Que uno de sus lemas en el equipo de desarrollo es del PC del desarrollador a tu tele. En cuestión de minutos, el tiempo que necesite, no son minutos, suelen ser un par de horas, pero un tiempo muy rápido vas a ir a producción desde que hace commit el desarrollador hasta que llega a tu tele. ¿Cómo consiguen esto? Pues con interacción continua, lógicamente, y despliegue continuo. Como están tan fuertes en este entorno, pues llegaron a hacer una serie de pequeños cambios en la metodología Blue-Green original, pero es simplemente que es más progresivo. Bueno, no me entra en detalle ahora, pero básicamente es lo mismo. Si veis Red Flag o veis Blue-Green, estamos hablando de lo mismo. ¿En qué se basa? Se basa en mantener un entorno paralelo. Vamos a tener dos entornos a la vez de producción. ¿Qué diréis? Ostras, pues eso es una locura. No, no es una locura. Realmente es mantener dos entornos. Antiguamente sí puede ser una locura. Hoy en día es todo virtualizado. Pues te alquilas el otro entorno durante unas horas, haces el cambio y luego ya borras el entorno antiguo. Entonces el nivel de costes no es una barbaridad. Antiguamente sí, tenías que tener el doble de hierro, el doble de todo. Era más inviable. Hoy en día es totalmente aceptado. Rommel, ¿en un sistema monolítico se puede tener este tipo de despliegue? Sí, sí, exactamente igual. No hay ningún problema. Que sea monolítico o que sea totalmente estructurado, microservicios y demás, da absolutamente igual. El forma de despliegue incluso se hace más complejo cuando es una aplicación bien estructurada. Tienes que desplegar el front por un lado, que puede tener un Big Bang o puede tener un Blue Green, y luego puedes tener el back por otro lado, que sigue una metodología distinta, ¿vale? Puede llegar a darse ese caso. Normalmente va todo junto, pero pues son dos sistemas separados, y cuando tú separas o troceas tu bloque en muchos trocitos, pues incluso llegar a aplicar metodologías distintas para cada componente. Pues ya digo, lo habitual es que vaya todo junto, si no, aparte complica mucho el desarrollo de a ver qué me encuentro en producción, tengo esta versión, tengo la otra, es un poco más complejo, pero se podría dar el caso. Se va a dar otra circunstancia en el despliegue Blue-Green, y es que vas a tener dos versiones a la vez. ¿Realmente están a la vez? Realmente no. El usuario final solo va a ver una, pero el resto del equipo, el resto del equipo de desarrollo, de pruebas, de UAT, de quien sea, va a poder acceder a ambos entornos porque están corriendo a la vez. Y claro, esto implica una duplicidad de infraestructura, que hoy en día no suele ser un problema.
El riesgo de aplicar este despliegue es muy bajo también, porque estás asegurando que no vas a cortar el entorno antiguo hasta que no te asegures que el nuevo está desplegado correctamente y está funcionando conforme se espera. Cuando llega ese momento, cortas el acceso al antiguo y todo el mundo pasa al nuevo, ¿no? El esquema sería que estamos en la versión antigua, comienzo la actualización, lo que hacemos es mantener la versión antigua y todo el tráfico está apuntando a esta misma versión antigua. En un entorno en paralelo, el verde, vamos a desplegar la versión nueva y únicamente permitimos, mediante un DNS distinto, una IP, lo que sea, permitimos que un equipo de pruebas acceda a esta versión nueva. Cuando hemos visto que realmente todo funciona correctamente, lo que hacemos es redirigir a nivel ya de balanceadores o de firewalls o routers, redirigimos el tráfico real a la nueva versión. Y con esto ya hemos acabado el proceso de despliegue. No hay riesgos, no hay downtime, es cero downtime porque a nivel de, por ejemplo, de cookies puedes compartirlo todo, sesiones se comparten todo, entonces realmente el usuario no es consciente de que ha cambiado algo, ¿vale? Va a ser consciente cuando vea que cambia visualmente una funcionalidad o lo que sea, pero a nivel de pérdida del servicio no va a haber ningún cambio en absoluto. ¿Qué es el despliegue Canary? ¿Vale? O Canary Testing, como se suele llamar. Es parecido al anterior, pero mucho más lento. Y lento no es malo, ¿eh? Lento es seguro. Es un despliegue gradual de la nueva versión que queremos implantar. Lo que haces es muy parecido al anterior, pero en vez de tener usuarios de prueba únicamente, vas a tener usuarios reales que te van a probar por ti la aplicación. Tú previamente ya lo has probado, ¿no? Pero ellos van a probar también, son conejillos de Indias. Eso también es muy habitual en Netflix y otros sistemas, que tú utilizas la nueva versión, no eres consciente. Por cierto, este también se llama, no es realmente lo mismo, pero es ¿cómo lo suelen llamar? No es el Early Access, no me acuerdo el nombre ahora mismo, perdonad, pero es como tú te ofreces a probar una versión que no es la última, que está a punto de entrar. No es un beta tester, ¿eh? Esto ya está mucho más avanzado que un beta tester. Que está ya puntito a puntito de ir a producción para todo el mundo y tú pues tienes este acceso previo, ¿no? Un acceso rápido, un acceso VIP al sistema para poder verlo antes que nadie. Pues no es lo mismo, en este caso lo que hacen es utilizar una serie de usuarios como conejillos de Indias para probar que el sistema en producción funciona correctamente. Y si es así, si todo va bien, van incorporando gradualmente a más usuarios hasta que ya todo el tráfico antiguo ha pasado al sistema nuevo. Eso te proporciona un grado de control grandísimo, enorme, el riesgo es el más bajo de todos, pero tienes un problema, se hace un proceso muy largo. Igual tardas varios días o semanas en cambiar una versión. Vas con pies de plomo, por tanto el riesgo es mínimo, pero el tiempo es mucho mayor. Para dar marcha atrás también es mucha facilidad. Simplemente tienes que ir llevándote hacia atrás o de golpe a todos los usuarios o poquito a poco a todos los usuarios. Y como decía, la actualización del software puede completarse en un tiempo bastante alto. Todo lo alto que tú lo quieres hacer. Si quieres ir rápido, vas rápido. ¿Quieres ir lento? Vas lento. Si al final lo haces todo súper, súper rápido, estaríamos hablando de un blue-green. Pero si haces despacito, sería un canary. A nivel de esquemas, partimos de esta versión. Este, lo repito, es un poco más complejo. Tenemos los principales usuarios, ¿vale? Digamos que el 90% de los usuarios, aquí se ha puesto 50-50, no es real. 90-95% de usuarios siguen en el sistema antiguo y tienes a unos pobres o afortunados que van a trabajar en la versión nueva. Si todo va bien, pues al principio solo habrá un verde, tendrás dos verdes, tres verdes, luego por aquí tendrás, si todo sigue yendo bien, pues también pasarás a los de Francia, también los pasamos al sistema nuevo. A los de México también los pasamos al sistema nuevo, ¿vale? Y en el resto del mundo también al sistema nuevo. Cuando hemos pasado todo, estamos en esta versión, ¿vale? Vas a tener unos usuarios viendo una aplicación y otros viendo otra distinta. Yo esto lo he vivido en mis carnes, ¿vale? De tener dos teles, dos Netflix, en una se veía una cosa y en otra otra. Y de ver, ¿y esto? Eran dos cuentas diferentes, bueno, no era mi tele, era el PC de mis padres y era mi tele. Y veíamos cosas distintas. Yo estaba en un rango de algo y mis padres en otro y lo veíamos diferente. Eran pequeños cambios, pero cosas de, si yo lo estoy viendo, ¿cómo no tienes tú esa opción? Pues no la tenían, ¿vale? Y es porque había pillado una actualización de algo.
Así que Canary no son canarios, es conejillos de Indias. Unos cuantos van a empezar a probar y si todo va bien, el resto se incorpora. Vale, features toggles. Esto es un tipo de despliegue bastante habitual también, eh, sobre todo cuando no se hacen bien las cosas, ¿vale? No es que no me guste este modelo de despliegue, es muy efectivo, es un poco guarrete. Permitidme la expresión. Es una forma de desplegar cosas de forma que casi nadie tenga acceso. Tú despliegas ahí algo, nadie lo está viendo, pero pones un if y se da esta condición, prueba por aquí la versión nueva. Bueno, imaginad un cambio, un algoritmo, una SQL, que antes tenías una SQL un poco lenta y el equipo lo ha optimizado y es una SQL nueva, mucho más rápida. Pues tú le pones if versión antigua, o si eres un usuario normal, aplica la SQL antigua. Si eres un usuario administrador, utiliza la nueva. ¿Para qué te vale esto? Pues para probar que realmente todo funciona bien con esta supuesta nueva versión. Tienes dos versiones en producción o tienes alguna funcionalidad que no está disponible para todo el público, pero alguien en concreto puede entrar a probarla. Entonces, mediante un flag, esto también se suelen llamar los flags, mediante un flag lo que haces es activar un comportamiento u otro. En muchos sistemas esto funciona así. Por ejemplo, en Google, en Gmail, en Gmail, tenemos los labs. Muchos sistemas tienen los entornos labs que sirven para probar cosas. Entonces, tú si quieres prueba aquí, no está aprobado del todo, no está disponible para todo el público, pero si quieres trastear un poquito, pues te lo activas y pruebas cosas, ¿vale? Normalmente es para probar esas cosas que no están disponibles para el resto del público. Coexisten las dos versiones porque al final se diferencian en un if, ¿vale? If tal, una cosa, si no, la otra. Y lo que haces es dentro del código bifurcas el tráfico, dentro del propio código. Te permite evaluar esos pequeños cambios en producción. El riesgo, si lo haces bien, es bajo, pero esto genera tal suciedad en el código a veces que luego se te olvida quitar el if, mantienes ese flag históricamente. A mí no me gusta emplear esto, pero es cierto que te permite probar cosas en producción que de otra forma sería un fallón. Un entorno paralelo, tal. Aquí no hace ruido, no modificas casi nada y consigues tener tu nueva versión en producción. Pero cuidado que esta nueva versión tiene que funcionar con, por ejemplo, la base de datos que tengas en la versión antigua, tienes que funcionar con todo el ecosistema que requiera la versión antigua. Hasta que no diga, no, no, ahora para todo el mundo activado. Hasta ese momento no puede realmente cambiar todo. Esto no es muy compatible con cambios de esquemas de base de datos. No puedes tener dos versiones de aplicación, aunque sean pequeñas variaciones, que funcionen bien. Imagina que lo que he dicho de la SQL implica remodelar el diseño de tablas. En vez de hacer un join de 8 tablas, hacemos un join de 2 tablas porque previamente vamos a alimentar una tabla intermedia con lo que sea. Si son esquemas totalmente diferentes, no pueden coexistir por mucho flag que tú le pongas. Pues hay casos donde esta metodología de despliegue no funciona. Pero se emplea muchísimo para hacer pequeñas pruebas, sobre todo en producción. A nivel de esquema es lo mismo. Realmente digamos que cualquier tráfico podría acceder a uno y a otro, únicamente se va a basar en una serie, un flag, que puede ser un dato asociado a tu usuario, a tu sesión, a la base de datos de ese usuario, a cualquier cosa que te diga si vas a ir por un sitio o vas a ir por otro sitio. Rolling update, ¿vale? Despliegue de actualización continua. Este es un modelo un poco particular, es una mezcla entre un blue-green, bueno, entre un red-black y un Big Bang. Lo que haces es ir parando servidores e ir arrancando servidores. Si tienes 6 servidores, esto casi mejor se entiende si lo vemos aquí. ¿Vale? Tenemos una versión en la que todos son azules, la versión antigua, y de repente coges un servidor, lo tiras, le instalas la aplicación nueva y la conectas al enrutador, no sé la palabra ahora, estoy un poco espeso, al balanceador, a lo que sea. ¿Vale? Ya tienes aquí una versión actualizada. Tendrás usuarios que el balanceador lo llevará aquí y otros que lo llevará aquí. Entonces vas a tener dos usuarios que van a ver versiones diferentes de la misma aplicación. Puede darse el caso.
Nos lleva a lo mismo, que aquí tenemos una base de datos y todos apuntan a esta base de datos, pues este modelo requiere hacerlo con mucho cuidado si vas a acceder a esa base de datos. Cuando has terminado de actualizar este y ya está conectado, este lo tiras otra vez y una vez que lo has tirado, lo actualizas. Le dejas todo con la nueva versión. Y cuando ya está en la nueva versión, lo incorporas al balanceador. Ya te queda un servidor en la versión antigua y dos en la nueva. Lo mismo. Este lo tiras, a partir de ahora ya todos los usuarios van a entrar a las versiones nuevas, actualiza la nueva versión y ya pasaríamos a esta situación, ¿vale? Es un rolling upgrade. Poquito a poco, tiras el servidor abajo, lo modificas. Realmente el tiempo, el downtime aquí es cero. ¿Vale? Aunque parezca que estamos tirando servidores, el downtime es cero. ¿Por qué? Porque tú tiras una máquina, pero tienes estas dos que están dando servicio a todos los usuarios. Por supuesto, debes tener en cuenta que deben ser capaces de atender a toda la demanda. No lo hagas un día a las 9 de la mañana si tu hora pico son las 9 de la mañana. Tienes que buscar la franja horaria para hacer esto que no suponga un problema. O bien, pues crecer aquí el número de servidores. Y mientras tiras uno, tienes otro, de forma que no haya ninguna merma en el servicio. Es un modelo bastante utilizado cuando los despliegues son manuales. Cuando son manuales, generalmente va así siempre. ¿Vale? Tiras uno, trabajas en él, tiras otro, trabajas en él. Pero bueno, hoy en día ya los despliegues son casi siempre automatizados. Entonces, bueno, se sigue empleando, pero si esto lo hacemos muy rápido, estamos hablando de un blue-green prácticamente. Bueno, un red-black. No explican entonces la diferencia entre el blue-green y el red-black, ¿vale? Que es lo mismo, pero no es del todo igual. A ver si lo puedo pintar aquí. Suponed que este es negro, ¿vale? El azul es negro. Cuando hacemos un red-black, lo que hacemos es que... Voy a pintar de nuevo, que si no esto va a ser un follón. Tenemos tres rojos aquí dando servicio a producción, ¿vale? ¿Qué hacemos ahora? Levantamos un negro y nos cargamos un rojo, ¿vale? Está en nuestro entorno antiguo y este en nuestro entorno nuevo. De nuevo, quitas todos los servidores, los usuarios de aquí. Aquí creas uno, lo mandas aquí. Borras este y lo mandas aquí, ¿vale? Y cuando has terminado todo, este entorno lo matas y te quedas con el entorno nuevo. Como veis, es muy parecido a un entorno blue-green y muy parecido a un entorno también de Rolling Upgrade. Entonces, es un poco la mezcla de los dos. Pum. Y luego tenemos el despliegue versionado, que esto es un poco caótico, ¿vale? Es súper útil, caótico en el sentido de que cuesta mucho hacerlo bien. Requiere mucho desarrollo, mucha condición de desarrollo. Digamos que imaginad que tenéis una aplicación front que tiene que acceder a una API REST en un backend y no sabes qué te vas a encontrar en el servidor. Parece un problema, pero en la vida real se utiliza muchísimo. De hecho, lo comenté cuando estábamos hablando en AWS, hablábamos del API Gateway, os dije, una de las funcionalidades buenas que tiene el API Gateway es que de forma nativa admite versionado. Tú puedes tener distintas versiones del API Gateway. Entonces, si te piden la versión 2, sabe qué tiene que hacer. Si te piden versión 3, sabe dónde tiene que mandarte. A lambdas distintas, a una máquina de C2 distinta, sabe cómo reencaminar esas peticiones, ¿vale? Su principal ventaja, ¿cuál es? Cuando estamos, por ejemplo, desarrollando una API, un backend. ¿Por qué? Porque tú puedes tener, el ejemplo que decía, a ver si pinto un cuadrado bien. Aquí tenemos nuestro balanceador, API Gateway, como lo queramos llamar, ¿vale? Que cada petición la va a mandar a un stack donde tenemos una serie de lambdas o máquinas o lo que sea. Esta es la versión 2 de nuestra API, ¿vale? Aquí tenemos desplegada la versión 2 de nuestra API. Y mientras tanto, estamos ejecutando, perdón, estamos desarrollando la versión 3 de nuestra API, que también tiene unos componentes, y están por aquí. Yo quiero coger mi aplicación front, está aquí funcionando, y el tráfico normal lo que hace es acceder aquí y los mandan para arriba. Voy a cambiar de color, que si no eso es un follón. El tráfico normal viene por aquí y le dice el código de este front, le dice, oye, vete siempre a la versión 2 y se conecta a la versión 2.
Y podemos tener una versión del front ligeramente modificada en la cual le decimos todas las llamadas que hagas al API REST, ponle una coletilla de V3. Entonces, con esa coletilla, cuando llega la petición a esta balanceadora, a este API Gateway, dice, que tú quieres V3, te mando hacia acá. Entonces tienes en producción, tienes las dos versiones a la vez. Y es a nivel de código de quién te llama, si te va a mandar a una versión o a la otra. Cuando tú hayas probado que eso funciona correctamente, vas a decirle a esta aplicación, a partir de ahora, todas las llamadas, ponle la versión V3. Pues todas las llamadas van a ir a la versión nueva. Requiere más infraestructura porque tenemos aquí dos entornos trabajando en paralelo y la gran ventaja es que a nivel de petición, por cada petición, puedes decir si te manda a un sitio o te manda a otro. Muy parecido a los entornos, a los despliegues que hemos visto antes. Con la diferencia de que antes era el propio sistema quien decidía qué usuarios iban a un sitio y iban a otro, y aquí es el propio usuario, podemos llegar a hacerlo a nivel de usuario, si quiere obtener una versión o quiere tener la otra. Pero ambas en funcionamiento. Igual pueden estar coexistiendo durante meses y cuando pasan meses dice, mira, ahora ya no doy soporte a la V2, todo el mundo a la V3. Puede darse el caso. Problema importante, el mismo que hemos comentado antes cuando coexisten versiones. Si esto al final acaba en una base de datos única, pues como cambien los esquemas, difícilmente vas a poder mantener dos versiones a la vez. Tienes que poner mecanismos que hay muchísimos, objetos o sistemas ORM que te traducen de una a otra, te modifican la información, te abstraen de la capa de persistencia final, ¿vale? Son como elementos intermedios que te aíslan, son más conceptuales. No es simplemente es un DAO, es simplemente es un modelo de desarrollo en el cual tienes independencia completa de cómo está la persistencia, incluso a nivel de esquemas. Pues vamos a ver unas entidades, como simplemente te va a dar igual, ¿vale? Es un poco más complejo el desarrollo, pero perfectamente se puede hacer. Yo creo que este esquema no hace falta explicarlo mucho más, ¿vale? Y esto en cuanto a estrategias de despliegue. ¿Dudas que tengáis? Son temas mucho más amenos, más fácil de comprender, no es tan denso como los anteriores, sí que creo que se entiende bastante mejor. La pregunta que normalmente me hacéis en este momento es: ¿y cuál es mejor? Realmente no es una mejor que otra. Hay que ver realmente cuál es la que encaja mejor en nuestro proyecto. Necesitamos poder tener varias versiones a la vez. Pues hemos visto un sistema de versionado. Necesitamos que yo pueda probar en producción cosas. Pues los flags, los feature toggles, te lo va a permitir. Necesito un cero downtime o me da igual, quiero que sea muy sencillo y podemos tirar abajo el sistema y no pasa nada. Big Bang. ¿Vale? Entonces hay que decidir para cada proyecto cuál es la metodología que mejor encaja aquí. No es que sea una mejor que otra. Es cierto que un blue-green es lo que más se emplea, pero no es que sea mejor que otra. Todas estas estrategias se aplican a cualquier arquitectura. Sí, realmente no cambia nada. El modelo de despliegue te da igual o es totalmente agnóstico de en qué tecnología lo has desarrollado, si es una arquitectura, lo has desarrollado con una arquitectura hexagonal, si es un de dominios, te da igual cómo esté eso desarrollado. Eh, Perfectamente lo puedes hacer sin microservicios, si es monolítico, si es una aplicación de escritorio, es lo mismo prácticamente. César, para aplicar esa estrategia de despliegue, ¿existe algún estándar? Eh, Más que estándar, existen aplicaciones. El estándar es la definición propia, pero hay aplicaciones. De hecho, vamos a ver una, vamos a ver Argo CD, que y hay otras herramientas que también veremos, de hecho, en esta presentación, que se encargan de facilitar ese tipo de despliegues. Que se encargan de, tú le dices un rango de IPs, un rango donde están las máquinas, se encarga de conectarse, aplicar, borrar, tal, redirigir, lo hacen todo de forma autónoma. La que veremos mañana, no, perdón, la que veremos el jueves próximo es Argo Civil. ¿Vale? Ahmed, las estrategias de despliegue son básicamente estrategias de mergeo. No, de mergeo no. Para que las apps que estamos haciendo un git pull con sudo reboot o restart la app. No tiene nada que ver con mergeo.
Aquí hablamos voy a irme un poco a la definición, vamos a ir a despliegues a producción. Entonces tú puedes, aquí el objetivo es que el usuario no sufra una caída del sistema. Tú puedas mantener la aplicación viva constantemente con cero tiempo de caída. Entonces, si quieres desplegar una versión nueva, para hacerlo con cero tiempo de caída, tienes que aplicar una estrategia que hemos visto antes, excepto la de Big Bang, que esa es la única que tiene un downtime. ¿Vale? Aquí no hablamos de mergear código, no tiene nada que ver con esto. Esto es cuando ya tienes tu paquete binario para llevártelo al servidor y dices, a ver cómo lo hago ahora. Porque si machaco el ejecutable nuevo, o sea, el antiguo con el nuevo, la gente va a empezar a ver errores, no va a funcionar, va a haber un tiempo de parada, tengo que reiniciar el servidor, son 3 minutos para levantar el servidor. Si quieres evitar eso, pues no vayas a Big Bang, vete a otro sistema. Aquí hablamos de esos conceptos. Rommel, lo que podría variar serían los costos. Sí, la infraestructura no necesita que sea el doble. ¿Qué pasa? Que no hace falta que sea el doble todo el tiempo. Tú puedes tenerle el doble durante las 3 horas, 5 horas, 2 días que te dure la implantación, el despliegue y el tiempo de seguridad. O sea, tú despliegas, vas a producción y no borras el entorno antiguo. Lo dejas funcionando. ¿Por qué? Porque si te toca hacer un rollback, lo haces al instante. No empiezas a desplegar, espera, monta de nuevo el entorno, espérate, vamos a desplegar esto otra vez. No, no, al instante haces un rollback y vuelves como estabas antes. ¿Por qué? Porque el otro entorno sigue estando en marcha, solo que nadie accede a él, pero sigue estando funcional. Entonces es muy rápido redirigir todas las peticiones al sistema antiguo y no ha pasado nada. Entonces eso suele dar un plazo de 2, 3 días, según un poco la envergadura del cambio, o 1, 2, 3 horas, cuando ya estás seguro que ha ido todo bien, ya cancelas y borras toda la infraestructura antigua. Pues es más caro, pero no mucho más, porque realmente la vas a tener alquilada durante un tiempo corto, pues cada 3 meses o cada mes, 3 horas. No es una cantidad económica grande que te afecta al proyecto. Vale, vamos a ir viendo cosas. Vamos a hablar ahora de herramientas. Os he dicho ya una, os he dicho que vamos a ver herramientas, vamos a ver ese tipo de herramientas. Bueno, antes de eso, perdón, me he saltado la parte de la comparación. Aquí hemos puesto muchas estrategias, vamos a comparar unas con otras. En base a estos factores, uno he dicho, esto ya lo habéis comentado antes, coste de recursos, continuidad del servicio, si hay downtime o no lo hay, riesgos a los que estamos, o que estamos asumiendo con estas metodologías, posibilidad de hacer un rollback, el tiempo total de todo el proceso de despliegue y la complejidad que supone gestionar este proceso. Es un factor a tener muy en cuenta. Vamos todos muy liados, como para encima tener que perder, no sé, 3 días de todo el equipo, la cúpula del proyecto para llevar a cabo un despliegue. Si dice, mira, tienes un downtime de media hora de noche, pero os olvidáis todos, os vais a casa todos, os olvidáis de esto y mañana está funcionando, pues seguramente te lo van a comprar, ¿vale? Pues también la complejidad de la gestión también hay que tenerla en cuenta cuando elijamos una u otra. Vamos a empezar. Lo que pone aquí in situ se refiere, es que no encontré una gráfica mejor, se refiere al Big Bang, ¿vale? Big Bang, tenemos estas gráficas. Vamos a ver, coste de recursos, el más bajo. ¿Por qué es el más bajo? Porque no te hace falta ninguna infraestructura adicional. En lo que tienes, la tiras abajo, desplegas y no necesitas invertir ni un solo céntimo en máquinas nuevas. En cuanto a pérdida de servicio, lógicamente es el peor, porque vas a tener una pérdida de servicio que va a durar durante lo que dure todo este proceso de despliegue. Es una pérdida de servicio muy alta. En cuanto a riesgos, es un riesgo también el más alto. ¿Por qué? Porque hasta que no lo pongas en marcha, no vas a saber si funciona o no. Es cierto que aquí tienes un pero, ¿vale? Esto más que un 5 sería un 4, ¿no? Lo podemos poner, pues quizás, a ver, que no me deja pintar ahora. Lo podemos poner más bien por aquí, ¿vale? A este nivel. ¿Por qué? Porque tú lo pones en marcha, pero no lo abres al público. Un equipo de usuarios, antes de abrir la puerta, comprueba que todo funciona bien y si todo funciona bien ya abre la puerta al resto de usuarios. Pero ya de por sí, digamos que tienes un riesgo que no sabes si esto va a funcionar o no hasta que no lo has desplegado entero, hasta que no ha acabado todo el proceso. A nivel de complejidad de marcha atrás, también muy alta. Imaginad que hemos terminado todo el proceso, levantamos el grifo, la gente empieza a probarlo,
no funciona bien, ostras, no funciona bien. Vuelve a parar el sistema, lo paras entero, vuelves a instalar la versión antigua y vuelves a levantarlo. Si has tardado 5 horas en hacer el despliegue, pues otras 5 horas en hacer el rollback. Tiempo muy alto. Tiempo de actualización. ¿Cuánto tiempo lleva todo este proceso? Pues bastante alto también. Al final es un proceso que tienes que hacerlo todo de golpe, hasta que no se acabado del todo, no puedes empezar, pues tiene un tiempo medianamente alto. Y complejidad de gestión, esta gráfica yo aquí no estoy de acuerdo. A nivel de gestión, todo lo contrario, es mínima. La gestión es cero. No tienes que hacer casi nada. A nivel de firewall, bloquear o admitir y nada más. Pero esto es un error. Tiempo de gestión o complejidad de gestión, cero. No te complicas la vida en absoluto. A pesar de ser todo lo malo, sí, como he dicho antes, es la estrategia que más se suele emplear en sistemas corporativos, ¿vale? Porque generalmente la mayoría de sistemas te permiten una caída y no pasa nada. Vamos a pasar al siguiente, al blue-green. En este caso, costes de recursos, pues altos, porque necesitas tener dos entornos gemelos a la vez. En sistemas antiguos era un problema de sobrecostes. En sistemas más modernos lo virtualizas todo y porque lo pagues durante 2 días no va a pasar nada, ¿no? Entonces digamos que más que un 4 pues podría estar en un 3 más o menos, ¿vale? Pérdida de servicio, realmente no la hay, ¿vale? Se suele decir que tienes una pequeña pérdida de servicio si no está muy bien hecho el proyecto, si no permite compartir sesiones, el usuario puede ver una parada de servicio de F5 y ya ve la aplicación bien funcionando. Entonces, realmente no, o sea, puedes hacerlo para que el tiempo de servicio sea cero. Lo puedes hacer así. Pero dicen que, pues generalmente, si la aplicación no está muy bien hecha, lo que sea, pues igual tienes una pequeña parada. Pero siempre va a ser mucho más baja que un Big Bang. En la vida real es cero. Esto es un poco antiguo. Vamos a suponer que es cero. Riesgo sujeto a errores o a defectos de software. Aquí es un pelín alto porque hasta que no lo he llevado a producción, no has cambiado el entorno, pues realmente no vas a ver si está funcionando o no. Entonces ahí puedes tener ciertos problemas. Bien es cierto que si ocurre algo, la marcha atrás, el siguiente criterio es inmediato. Apuntas al entorno antiguo que sigue estando ahí funcionando, entonces no hay ningún problema. El tiempo de respuesta para marcha atrás es rapidísimo. El coste total de actualización es bastante rápido, porque no deja de ser un despliegue en un entorno limpio, nuevo, y finalmente una redirección en balanceadores. Y complejidad muy baja también, una complejidad bastante baja, porque al hacer un despliegue en un entorno limpio, no tienes que mantener nada, es bastante cómodo desplegar así. Es el modelo que mejor se trabaja, bueno, aparte después del Big Bang, por supuesto, para cambios en esquemas de base de datos, este es el mejor, ¿vale? Que de ahí puede venir esta pequeña pérdida de servicio, porque igual desde que cortas el servicio, actualizas el script de base de datos, lo ejecutas y arrancas en el nuevo entorno, pues puede pasar un minuto, lo que sea. Es un tiempo, eso sería una pérdida de servicio baja. O que tienes que forzar un login nuevo en todos los usuarios. Bueno, una pequeña pérdida de servicio. Pero lo que es la gestión es muy baja. Es un modelo que se emplea mucho porque no te complica la vida. Modelo Canary es muy parecido al anterior, ¿vale? Si veis los valores son muy parecidos, salvo uno, el tiempo de utilización, que va a llevarte la vida. Hasta que no pases todos los usuarios al sistema nuevo, pues estás un poco con el alma ahí en vilo, esperando a ver si todo va bien, si va mal. Es un proceso muy largo. Y a nivel de gestión es un poco más complejo que esto, en mi opinión, esto sería casi un 4 podrías hacer muchos mini despliegues, ¿no? Pues venga, ahora reencamina todos estos usuarios al sistema nuevo. A ver, mira los logs, ¿cómo ha ido? Bien. A ver, experiencia, todo bien. Venga, ahora esto es más. Ahora mete a la gente de Asia. Ahora mételos. Vale, vas probando poquito a poco, entonces un poco, es un follón, ¿vale? Es un 4 o un 5 casi. Es el más seguro. A nivel de riesgo, es el riesgo más bajo, como podéis ver aquí. Vas con pies de plomo. Aquí no va a fallarte nada y si falla algo, va a fallar solo a un grupo muy pequeño de usuarios. Despliegues en la sombra, ¿vale? Sin darte cuenta, con flags. Ese tiene bastantes ventajas. Tiene una desventaja grande, que es el coste de gestión. Tienes que estar manejando.
un código sucio en el cual tienes muchas condiciones, if no sé qué hace esto, si no haz lo otro, acuérdate luego de quitarlo. A nivel de gestión es bastante feo. A un jefe de proyecto no le gusta nada ese tipo de despliegues, pero es cierto que se emplea con bastante frecuencia cuando tienes que desplegar algo en producción, sí o sí, sin que afecte a nadie más. El resto de parámetros, lo normales, coste de recursos, nada, prácticamente lo mismo que tenías antes, es únicamente poner un flag nuevo, el mismo que tengas esto se puede compatibilizar con un Blue Green, con un Canary, puedes hacerlo los dos a la vez. A nivel de infraestructura, lo mismo que los anteriores. A nivel de pérdida de servicio, no hay una pérdida de servicio, más que un nivel 2 y un nivel cero también. Si está todo bien hecho, es un nivel cero. Riesgos, los propios riesgos sujetos a utilizar ifs en el código. Meter condiciones siempre puede llevar a errores. Que el grupo de usuarios que tienen acceso a la versión oculta te hayas equivocado y se lo hayas asignado a otro tipo de usuarios, a otro rol. Puedes tener ese tipo de errores, pero generalmente es un sistema bastante seguro. La marcha atrás es un poco compleja porque es quitar todos los flags que hayas puesto, quitarlos, desasignarlos de los usuarios. Es un poco complejo también. Yo aquí destacaría que su principal problema es el coste de gestión. Ahmed, ¿cómo podemos medir en términos de calidad o eficiencia las etapas de despliegue continuo? En integración tenemos los tests y la gráfica tiempos versus calidad. Generalmente en los procesos de despliegue se miden dos variables. Primero, el downtime, ¿vale? Bueno, no es una gráfica realmente, es el porcentaje de downtime, se mide en nueves. Bueno, realmente lo que se mide es el uptime. Se mide el número de nueves. Pues si tienes un 99,99999% del tiempo está levantada la aplicación, esos son 6 nueves, ¿vale? Si tienes 6 nueves, pues es un modelo bastante bueno. Que son 11 nueves, pues ya es muy, muy, muy bueno. Que es un 9 quiere decir que tienes un 90% del tiempo, en todo un año, por ejemplo, el 90% está levantado. Quiere decir que el 10% de todo un año, mes y pico, está apagado el sistema. Eso es bastante malo. Si veis un 9 es muy desastroso, dos 9 es muy desastroso para un sistema. Con tres 9 ya empezamos a hablar, ¿vale? Con tres 9 yo he sido el cálculo de cabeza. Esto quiere decir que 8 horas al año tienes el sistema caído. Pues hombre, yo lo compro, ¿vale? Que en todo un año tienes el sistema 8 horas caído, lo compro. Entonces, el primer KPI a tener en cuenta cuando vas a utilizar un sistema u otro, y luego en la vida real cuál es el resultado de esa estrategia de despliegue, es el uptime, que se mide en número de nueves. Y luego el siguiente KPI sería la calidad. ¿Cuántos errores has tenido en producción por haber empleado una estrategia errónea? Pues si hubieses empleado Canary, pues tendrías una tasa de errores en producción mucho más baja. Si hubieses hecho ese tipo de cosas te van a permitir mejorar la calidad. Es riesgo al fin y al cabo. Puedes emplear las estrategias que minimizan el riesgo, como puede ser esta, como puede ser el versionado si está bien hecho, o puedes jugártela y decir, mira, yo no me complique la vida, Big Bang, a tope, ¿vale? ¿Que falla en producción? Pues falla, ya lo arreglaremos. Hay sistemas que no son tan estrictos. Hay aplicaciones que perfectamente pueden soportar problemas en producción y tiempos de caída de 2 días. Pues oye, si tenéis esa suerte, aprovechadlo, ¿no? No hay que invertir siempre en el mejor. Mira, el mejor es el Canary o el versionado. No hay que invertir en lo más complejo. Vete a lo que mejor te funcione. Así que recapitulando, Ahmed, tienes que mirar esto, el uptime y cantidad de errores o calidad final en producción. Ahora sí, herramientas para hacer toda esta gestión de entornos, para desplegar esos entornos, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué vamos a ganar utilizando este tipo? La gran mayoría de personas lo hace, Ahmed. Si aquí hablamos siempre de qué es lo mejor, pero luego lo más eficiente suele ser el Big Bang. Pero eso sí, si tu sistema es 24/7, olvídate de Big Bang. ¿Eh? Es inviable. Venga, beneficio de utilizar herramientas para hacer la gestión de entornos, porque todo eso se puede hacer de forma manual. Nadie nos obliga, o sea, podemos hacer un Blue Green de forma manual y no pasa nada.
Pero entenderéis que si lo hacemos de forma automática, pues seguramente todos viviremos mejor y con menos infartos. Entonces, para eso tenemos este tipo de herramientas. ¿Qué nos van a ofrecer? Pues en primer lugar, darnos información, sobre todo información del proceso de interacción continua y despliegue continuo. Vamos a saber qué está pasando en nuestro sistema. El tema de que da continuidad al proceso de interacción continua, sí, vale, da continuidad, pero bueno, ese no es un beneficio real. El beneficio real es que tenemos información de todo este proceso. Permite que el proceso sea automático 100%. ¿Vale? Se puede implementar como pipelines. Bueno, no es obligatorio que sea como pipelines, hay otros sistemas para llevarlo a cabo. De hecho, por ejemplo, con Argo CD no es un pipeline, es simplemente dame el código que te lo despliego en todas partes. ¿Vale? Se encarga él de hacerlo todo de forma automática. Si esto también soporta procedimientos manuales. Como digo, no hace falta que el sistema sea 100% automatizado. Tú puedes hacer un blue green de forma manual. ¿Vale? Hay gente que dice, no, cuando es manual se llama entrega continua. Bueno, esto ya es ponerse muy tiquismiquis de cuándo es entrega continua y cuándo no. Yo siempre os he dicho que definición de libro, entrega continua es automatizada, o sea, perdón, despliegue continuo es automatizado, entrega continua es cuando es manual o se hace a posteriori. Sí, esa es la definición del libro, pero la vida real no tiene por qué ser tan estricta. Si hay un proceso concreto que es manual, pero lo haces cada 8 horas, pues llámalo despliegue continuo. ¿Quién te obliga o quién no te permite llamarlo despliegue continuo? Esos son ya detalles que yo no estoy de acuerdo y a cada uno pues que lo entienda como prefiera, ¿vale? Lo importante es lograr el objetivo final, que es desplegar lo antes posible, con la mayor frecuencia posible y libre de errores. Ese es el despliegue continuo. El cómo lo hagas, ya cada uno que elija. ¿Vale? Lógicamente vas a reducir problemas en producción, porque cuando es un proceso automatizado, si está bien probado con el tiempo, pues al final no tienes un problema. Siempre cuando es un proceso manual o lo haces de forma todo manual, pues es posible que cometas errores. Somos humanos y cometemos errores. Pero una máquina que ha repetido el proceso 8 veces, es muy raro que la novena vez falle. ¿Vale? Entonces digamos que estamos reduciendo el riesgo de todo este proceso de despliegue. Y por supuesto lo minimiza. Un despliegue automatizado puede llevarte minutos o segundos generalmente. Un despliegue a mano te puede llevar horas. Hay un montón, ¿vale? Pero un montonazo de sistemas. ¿Cuáles destaco yo? Vamos a ver. Azure, como no, porque Azure está en todas partes ahora mismo y el sistema de pipelines y despliegues es bastante bueno. Code Pipeline es más una herramienta más que de gestión de entornos, sería una herramienta de pipelines, pero tenemos ¿cómo se llama? Code Deploy, ¿vale? AWS Code Deploy, que se encarga de hacer realmente los despliegues en entornos. Si hay una mezcla entre Code Deploy y Code Pipeline, hay una mezcla de ambos. Son sistemas que si lo utilizas en un entorno muy pro AWS, en que todo lo tienes en AWS, todas las colas están en AWS, todo con lambdas, todo con EC2, puede tener sentido, pero generalmente no es un sistema que se emplee mucho, ¿vale? Así que lo quito. Azure Pipeline se utiliza mucho. Bamboo se sigue utilizando mucho, especialmente en entornos muy pro Atlassian. El principal es Argo CD, es el que más se emplea con diferencia. Y luego tenemos GitLab, GitHub Actions y Jenkins, que como son multipropósito, también te permiten hacer despliegue continuo. Pero no es un producto ninguno de estos tres productos está 100% enfocado a despliegue continuo. Argo CD sí está enfocado, se ha creado solo para eso. Spinnaker sigue un poco también la filosofía de Argo CD también, un poco más antiguo. Y Jenkins pues también es una versión específica para ese tipo de despliegues. Y sinceramente Tecton no lo conozco, así que no os puedo decir nada ni bueno ni malo. Sé que existe, sé que gente habla de este sistema, yo no lo conozco mucho. Hay una fundación, ¿vale? La CDF, que un poco mantiene estos tres productos, ¿vale? Este es muy usado, este es súper usado, y este es que no conozco a nadie que lo use. Igual es un tema cultural y hay otros países donde se utiliza mucho. En España, Europa y la parte que conozco de Sudamérica apenas se utiliza. Ventajas de un sistema u otro. Primera ventaja de Code Pipeline más Code Deploy
soporte nativo para AWS. Si utilizas algo AWS, como sería, por ejemplo, nuestra práctica, el CP1.4, se podría hacer todo con Code Pipeline y Code Deploy. De hecho, originalmente era así, ¿vale? ¿Por qué lo cambiamos? Pues porque al final son tecnologías muy propietarias que solo tienen sentido utilizarlas en este ecosistema y que vamos a utilizar Jenkins, que es un poco más multipropósito, ¿vale? Pero la práctica del CP1.4 encajaría perfectamente en Code Pipeline, Code Deploy. Servicio nativo de AWS, tienes acceso a todos los recursos de AWS, puedes colaborar con todos ellos, integrarlos entre todos ellos, conectarlo con triggers con lambdas, lo que quieras. Ahora bien, no te salgas de AWS, que ya no funciona casi nada. Tiene plugins para extender este comportamiento hacia afuera, pero no funcionan, no están muy finos, ¿vale? Por eso no se recomienda cuando tienes que irte fuera de AWS, no está muy recomendado. La forma de especificar no deja de ser un pipeline, ¿vale? Una canalización, una tubería, como lo queramos llamar. Es lo mismo, son etapas, etapas, etapas y luego pasos, 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 ¿vale? A paralelos o secuenciales, pero es un poco es la misma estrategia que hemos visto hasta ahora con Jenkins. De hecho, la mayoría funcionan así, ¿vale? Etapas y pasos. Que se llaman acciones, que se llaman tal, es una terminología, pero viene a ser lo mismo en todos los casos. Un ejemplo de por qué es tan chulo Code Pipeline Code Deploy cuando estamos en un entorno pro AWS. Podemos ver, por ejemplo, que cuando se produce una acción detectada por CloudWatch, que es el sistema de monitorización de todo AWS, ese sistema te monitoriza todo, ¿vale? En este caso, por ejemplo, es un commit. Se ha producido un commit en algún sitio, eso ha provocado un evento que ha detectado CloudWatch y ha decidido, con una serie de motor de reglas, que hay que generar un trigger para iniciar un nuevo pipeline. En ese pipeline tenemos unas etapas y una acción. Y aquí en esta acción consiste en hacer un trigger al sistema code build, que se encarga de compilarlo. Lo hace de forma autónoma, compila todo y te almacena los artefactos en un bucket de S3. Como veis, es todo Amazon. Siguiente acción, siguiente etapa. Aquí te genera un trigger de deploy que conecta con el sistema code deploy y él se encarga de saber qué tiene que coger este artefacto de aquí, mandarlo a esta red, esta VPC que es la de desarrollo, ¿vale? La VPC de los entornos de desarrollo, y tiene que enviar ese artefacto a una serie de instancias EC2 o actualizar el código de la lambda o lo que sea. Y todo esto lo haces a golpe de clic. Clic, 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 copiar, pegar URL, y lo tienes todo preparado. Puedes decirle si quieres que sea un Big Bang, que sea Blue Green, está muy chulo, puede funcionar, está muy bien, pero no te salgas de AWS. Y llegamos finalmente al último paso. Vamos a ir a producción. Lo mismo, haces un trigger, pero a otro sistema, a otro code deploy, que se encarga de conectar con la VPC de producción y hace lo mismo, un despliegue con canal y testing, con lo que sea. Y coge el artefacto del mismo bucket S3 donde code build se ha encargado de proporcionarlo, ¿vale? Está muy chulo, está muy bien planteado. Les faltaría realmente poder implantarlo fuera de estas fronteras, ¿vale? De aquí para allá es cuando no funciona muy bien. Gran ventaja de Azure, que tiene cosas parecidas a estos, que sí funciona bien fuera de este entorno, de su entorno de Azure. Entonces, tiene una gran ventaja. Y los GitLab, Jenkins y demás, como son multipropósito, funcionan bien con lo que sea. El problema que tiene es que no está tan integrado, no tiene ese tipo de herramientas, pero bueno, se puede llegar incluso a integrar un Jenkins externo que haga el trigger ese sistema. Se puede también hacer. Azure o Azure, como lo queramos llamar, lo mismo, es un sistema nativo de Microsoft y permite, por tanto, conectar con e integrarse con cualquier sistema dentro de toda la suite de Azure. Ventaja, que permite, es un poco más listos, permiten y facilitan mucho la conexión con otros entornos, ¿vale? Ya sea de la competencia o sea on-premise, con máquinas virtuales tuyas en otro sitio, contenedores, está todo muy bien planteado. El tema de precios, no lo voy a comentar, al final cambia muchísimo. Entonces tienes una parte gratuita, una parte de pago. El de pago te cobran según el tipo de licencia que tengas, es bastante follón. Prefiero ni entrar en ese detalle. Y como veis, la estructura es la misma. Tenemos un pipeline con etapas, etapas con agentes.
Microsoft fusila siempre lo que funciona, y aquí ha fusilado Jenkins, ¿vale? Tenemos jobs, dependencias, tenemos pasos, con scripts en todos los pasos, es lo mismo. Y tiene la conexión con sus propios sistemas para almacenar artefactos, para sistemas de despliegue dentro de Azure, sistemas de API REST, ¿vale? Está todo muy bien pensado. Buddy, yo esto lo probé hace bastante tiempo, no funcionaba mal, pero cuando descubrí Argo CD, pues, lógicamente cambié de golpe, ¿no? Soporta de forma nativa contenedores Docker autónomos o sistemas de Kubernetes. Se puede desplegar en los principales proveedores. ¿Vale? Tienes una máquina virtual, lo pones todo ahí y funciona muy bien Buddy. Y bueno, tiene sus versiones de pruebas, pero bueno, aquí no entra. Generalmente todos los sistemas tienen una licencia gratuita durante un tiempo. Eso te permite hacer toda la estrategia de despliegue de forma muy procedimental y de forma a golpe de clic, ¿vale? Funciona bastante bien. Se integra con nuestros principales, pero también con sistemas on-premise. Tiene también las ventajas de Azure, en el sentido de que se comporta como un sistema agnóstico de la plataforma en la que estés. Problema que tiene es que solo funciona con Docker y Kubernetes, ¿vale? Problema hoy en día no es muy grande. Quizás un 90% de los sistemas están basados en Docker o Kubernetes. Entonces, se utiliza mucho porque realmente todos funcionamos ya con esta método, con esta tecnología. Harness es muy parecido, tiene una limitación mayor, y es que solo funciona con sistemas Kubernetes, ¿vale? Lo mismo, hoy en día casi todo ya funciona con Kubernetes, entonces realmente no es un problema demasiado grande. Y el funcionamiento es el mismo, todo a golpe de clic, con ficheros de manifiestos, es bastante cómodo de manejar. Te automatiza implementar un proceso de Canary Blue Green, te dice, pues tienes como hooks que te permiten definir con qué reglas voy a permitir el paso de un usuario a Canary y cuándo lo paso al otro. Está todo muy bien preparado para que el despliegue lo hagas y que los sistemas internos de servicios enlacen con imagínate Kubernetes, con un pod o con otro, con un namespace o con otro, en base a una serie de reglas. Lo hace todo también bastante cómodo. Y el sistema Blue Green, de forma súper automática, te lo prepara todo dentro de Kubernetes. Dos namespaces, el namespace blue, el namespace green, y te va cambiando el servicio de uno a otro. Es inmediato, funciona muy bien. Además, tiene un sistema que cuando yo lo probé en su día no funcionaba muy bien, pero mediante IA y Machine Learning se encargaba de detectar cuando un despliegue había sido fallido y te hacía rollback automático. Entonces, si estabas en un blue green, desplegaba en green, probaba si todo funcionaba bien con sus propias estrategias y heurísticas y si iba bien hacía el cambio al green. Y si no, lo mantenía en blue, saltaba alarmas y demás. No iba muy bien, ¿vale? Pero bueno, detectaba fallos garrafales de cosas que no se han desplegado porque ha fallado algo muy gordo, pero cuando eran fallos más sutiles no se daba cuenta. Entonces, al menos si no lo han mejorado, no era muy fiable. Te aplicaba smoke test en automático, pero eso ya lo hace todos los sistemas. Entonces, esa no era una ventaja relevante. Pues tenemos los manifiestos con YAML o directamente mediante API REST puedes programar toda la integración con ese sistema. Es curioso, es un sistema bastante curioso. Bamboo es el propio sistema de Atlassian, pues son muy relacionado con el resto de productos de Atlassian. Lo conectas con Bitbucket, por ejemplo, lo conectas con Jira para toda la interacción. Y tiene una ventaja interesante, es que soporta de forma nativa Docker, al menos hasta donde yo lo vi, no Kubernetes, solo contenedores Docker, y se integra con Code Deploy. Te permite integrarte de forma nativa con los sistemas de AWS. Cuando yo lo vi funcionaba bien, porque es muy sencillo, conectarte con Code Deploy, como AWS lo abre todo, es simplemente lanzar un trigger y ya lo recogía Code Deploy. Pero bueno, eso únicamente te habilita poder desplegar cosas en AWS, no en el resto de nubes. Imagino que habrán mejorado, pero no es un sistema que yo recomiendo mucho para proyectos grandes. Y llegamos al estándar de facto en sistemas de despliegue continuo, que es Argo CD. Herramienta open source, funciona en teoría solo con Kubernetes. Yo he visto gente muy loca que lo ha utilizado para desplegar herramientas que no son Kubernetes, ¿vale? No me he puesto a ver cómo lo hacen, pero al final se basan en que Kubernetes únicamente mantiene un contenedor
y ese contenedor lo que hace es ejecutar algo que despliega algo en otro sistema distinto, ¿vale? Hacía una ñapa un poco extraña, pero conseguían hacer este despliegue, pero vamos, eso era un poco ñapa. Realmente el objetivo de Argo CD es poder controlar los despliegues de un sistema Kubernetes. No sé si todos sabéis lo que es Kubernetes, pero bueno, también lo veremos entre mañana y el jueves. Veremos esto con más detalle, así que no os preocupéis. Como resumen muy rápido, no quiero dejaros que he hablado mucho de Kubernetes y no os he dicho nada lo que es. Entiendo que todos sabéis lo que es un contenedor, ¿vale? Es como una mini máquina virtual, pero muy pequeñita, que solo contiene los cambios que se han hecho sobre una base de una máquina, ¿vale? Ese pequeño contenedor, pues imagina que lo llamamos, o que corre en un sistema que llamamos pod. Podemos tener muchos pods, ¿vale? Aquí corriendo todos. Esos pods pueden acceder a unos volúmenes de datos persistentes. Y tenemos por aquí una capa de servicios que se encarga de conectar el mundo exterior con estos pods, ¿vale? Pues a todo esto lo llamamos namespace. Y el control, todos estos namespaces, todos los pods, todos los servicios, todas las reglas de firewall, todo el manejo de rangos de IPs, de volúmenes, etcétera, etcétera, todo eso se llama Kubernetes, ¿vale? De forma muy burda. Es como un controlador de un montón de máquinas virtuales a la vez, ¿vale? Solo que no son máquinas virtuales, son contenedores y son unos contenedores concretos y unas capas adicionales de control y servicios, ¿vale? Eso es Kubernetes, que ya veremos un poquito más el próximo día. Y Argo CD es un sistema que corre de forma nativa dentro de Kubernetes. Digamos que se instala como parte del propio Kubernetes. Se basa en la definición declarativa de las cosas que tú quieres hacer. Se llaman manifiestos, ¿vale? Es un fichero YAML, bueno, hay varios formatos, solamente se utiliza el YAML. Y en esos manifiestos tú dices qué quieres que haga. Pues genérame o desplégame esta versión nueva. O prepárame un servicio nuevo. Tú le dices qué quieres que te haga y él lo hace. ¿Os acordáis de lo que era GitOps? Bueno, lo veremos más adelante. Pero era como tú basas la ejecución, el despliegue de algo, cuando te dicen qué tienes que hacer en un commit que te han hecho en un sistema Git, ¿vale? Eso lo veremos ahora. Pues Argo CD está muy basado en este sistema. Está siempre escuchando de un GitHub, por ejemplo, y cuando detecta que ha habido un commit, mira, a ver, hay un commit en un manifiesto, sí, pues lo voy a ejecutar, ¿vale? Se basa un poco en eso. Es un motor de estado deseado, lo pondrá por algún sitio, aquí, ¿vale? Lo que hace es monitorizar qué aplicación tengo en mi sistema Kubernetes, lo comparo con lo que tengo en mi manifiesto actual y voy a ver si es lo mismo. Si tengo la versión 5 aquí y la versión 5 aquí, estoy bien. Si tengo las 6 en el manifiesto y las 5 en producción, pues tengo que actualizar. En ese momento lo actualiza para que tengamos siempre el estado deseado que me han definido en este manifiesto, ¿vale? A nivel de integración se integra principalmente con estos tres, pero en teoría funciona con cualquier sistema Git. Los principales lenguajes o modelos para definir lo que tienen que hacer puede ser YAML y Helm principalmente, pero también soporta otro tipo de DSLs o de lenguajes para poder definir cuál es ese estado deseado. Daniel, ¿no se puede hacer lo que hace Argo CD con Jenkins? Sí, y por ponerte un ejemplo un poco borde. Y con un script de Shell Script también, ¿vale? ¿Cuál es la ventaja de Argo CD? Que te automatiza un montón de cosas. Con Jenkins puedes hacer exactamente lo mismo, pero es un poco más complejo. Al final tienes que programarlo tú todo. Cuando veáis Argo CD verás la ventaja. Que defines en un fichero YAML cuatro cositas y ya se encarga de desplegarlo, de ver si falla algo, lo redespliega. ¿Quieres una réplica más? Pues tienes 5 instancias, ahora tienes 20, ahora se autoincrementa, ahora se reduce. Es todo mucho más orientado únicamente a hacer despliegues fáciles, rápidos y bien gestionados. Con Jenkins se puede hacer todo, ¿vale? Prácticamente todo. Pero tienes que empezar a programar, a hacer un montón de scripts. Es un poco más complejo, ¿vale? No está pensado, es un multipropósito, mientras que Argo CD es solo para hacer despliegues. Únicamente eso. Argo CD no hace, por ejemplo, pruebas o hace poquitas pruebas. Las pruebas están definidas en algún script, pero no está pensado para probar cosas. No es un pipeline CI/CD. Únicamente hace la etapa de despliegue. No hace nada más.
Es cierto que permite muchas más cosas, pero generalmente lo que te hace un Argo CD está muy capado. GitLab, no voy a decir nada interesante. GitLab vale para cualquier cosa. Es un sistema multipropósito, como puede ser también Jenkins. Pues lo que hace Jenkins prácticamente lo puede hacer un GitLab CI/CD. Tiene una pequeña personalización adicional y es que también te permite trabajar con contenedores y con Kubernetes. Y aparte de eso, te hace cualquier cosa multipropósito. Igual que los anteriores que hemos visto como, ¿vale? Como pueden ser Harness o Buddy, están muy centrados con Docker y Kubernetes, pues estos otros son multipropósito 100%, ¿vale? Y además, que soportan de forma cómoda Kubernetes y otros contenedores. GitHub Actions, más de lo mismo, ¿vale? Me voy a entrar aquí en más detalle. Y Spinnaker es una herramienta infravalorada, pero realmente es un producto muy chulo, muy bien pensado además, soportado por esta fundación que comentaba de despliegue continuo. Es multicloud, funciona multicloud, es open source, se encarga de la gestión de aplicaciones y gestión de despliegues. El tema de despliegues, tan bueno como puede ser un Argo CD, y el tema de gestión de versiones, manifiestos y demás, también lo hace perfectamente. Soporta de forma nativa Blue, Green y Canary. Son los principales sistemas hoy en día, porque los demás son evoluciones. Y, por ejemplo, un Blue Green, si lo aplicas con AWS, con una API Gateway, también tienes versión. Entonces puedes aplicar realmente un sistema de despliegue por versionado. Se puede hacer un poco lo que quieras, ¿vale? Se puede hacer un mix de todos. De forma nativa, Blue Green y Canary sobre las principales nubes, como pueden ser AWS, Azure y GCP, y como sistemas de contenedores, pues con Docker y Kubernetes. Y no está cerrado estos dos, son los que mejor funcionan. De hecho, yo los he visto funcionando con estos dos, pero también funciona con sistemas más antiguos. Y es, en cierto modo, multipropósito. Se ha ido orientando más al mundo de contenedores, pero sigue siendo multipropósito. Y bueno, Jenkins ya lo conocéis, ¿vale? Simplemente que Jenkins es como una evolución que está más pensada para trabajar con Kubernetes. Sería el equivalente más parecido, el hermano casi gemelo, el primo, no, hermano gemelo no, es el primo de Argo CD. Es un producto enfocado a despliegue sobre Kubernetes y basado en un modelo de GitOps, que es precisamente lo que hace Argo CD. Cuando salió Argo CD, bueno, antes, cuando se empezó a comentar que salía Argo CD, los de Jenkins se pusieron un poco las pilas y se lanzó Jenkins X. Lo de la X, no sé por qué le dieron este nombre. Jenkins K, igual tendría más sentido. Pero bueno, lo llamaron Jenkins X, pues ya está. Y Tecton no os puedo decir mucho porque sinceramente no lo he usado nunca. Lo que yo he estado leyendo es que es parecido a Kubernetes en el sentido, perdón, parecido a Argo CD en el sentido de que es un sistema nativo que funciona dentro de Kubernetes. Perdón, este no es nativo, este es extensión, ¿vale? Igual que el otro es nativo, este es una extensión en Kubernetes y funciona de forma también muy parecida a Argo CD. Funcionalmente es similar. No sé deciros si es bueno o malo porque yo no lo he utilizado. Gráfica, a ver si la actualizo. Solo tiene año y medio de distancia esta gráfica, pero bueno, el principal sigue siendo todavía Argo CD, ¿vale? Y no creo que cambie mucho tiempo. De hecho, si vemos tendencias, vamos a ir pintando una gráfica de tendencia que me invento yo aquí. Mi opinión es que esto va a ir así, ¿no? Y el resto se quedan planos. ¿Por qué se quedan planos? Porque son sistemas que no funcionan sobre Kubernetes, porque no permiten el modelo de Argo CD, por lo que sea, siguen utilizando otras tecnologías, ¿vale? Salvo el caso de Tecton, que como digo, no lo conozco. Pero estos sistemas, si estaban así, no van a cambiar. Pero los sistemas nuevos que se van creando, cada vez más son sobre Kubernetes y en ese caso se elige casi siempre Argo CD. Spinnaker decía que era el gran infravalorado. Es un producto muy bueno y si veis aquí el uso es ínfimo. No ha tenido publicidad, no ha tenido llegada, lo que sea, pero no es un mal producto y no se ha sacado nunca partido de ese sistema. Deja posar por alguno, yo nunca me mojo, pero hoy sí que me mojo, Argo CD, ¿vale? Siempre que estemos en entornos Kubernetes, si no, pues cualquier otro. Aquí tenéis una serie de enlaces, pues si queréis tener más información sobre estos sistemas, ahí tenéis un montón de enlaces.
Os he puesto un poco casi de broma el tutorial de Tecton, que tendré que también leer yo mismo. He puesto tres enlaces sobre Tecton porque yo mismo no lo conozco, ¿vale? Pero como escucho gente hablar de él, pues algún día me pondré a escucharlo, ¿vale? Pero aquí tenéis más información sobre ellos. ¿Qué recomiendo? Puesto que este tema es bastante cortito, que intentéis, por favor, pues, leer todos estos enlaces para conseguir un poco más de información de todos estos productos que hemos visto aquí muy por encima, pero que realmente se utilizan en muchos sistemas, en muchos proyectos. Muy bien, pues por mi parte esto es todo por hoy, ¿vale? ¿Dudas que tengáis sobre esto, sobre casos prácticos? Yo siempre digo que mejor que en clase no se resuelven las dudas, así que cualquier duda que tengáis, si no puede esperar a clase, en ese caso sería en el foro, pero si podéis hacerlo o esperar un poquito y verlo en clase, mucho mejor, ¿eh? La respuesta en directo creo que tiene mucho más valor que la que se pueda escribir en un foro. Pero bueno, si queréis, si ahora mismo no tenéis ninguna duda, lo cual sería una muy buena señal, pues perfecto, ¿vale? Os recuerdo que, por si alguien se ha conectado más tarde, la entrega del caso práctico 1.2 no fue ayer, es el lunes que viene, un error de calendarios. Así que nada, mucha suerte para los que todavía no lo hayáis entregado, a tope, mucha fuerza y nos vemos en la próxima clase, ¿vale? Un saludo, hasta luego.